Welcome to Francis Collins School. ¿Qué tal, queridos alumnos? Porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Muy bien, estamos en nuestra siguiente clase que es el área de ciencia y ambiente. Y vamos a hablar de cómo proteger las plantas. Sí, para ello ya sabes que tienes que tener tu libro a tu lado con tu cartuchera. Estamos en el mes de la laboriosidad. Muy bien, entonces continuamos y vamos a hablar acerca de cómo cuidar las plantas. Para eso vamos a recordar algo. ¿Qué es lo que necesitan las plantas para poder vivir? Tierra, aire, agua y sol, ¿no es cierto? Tierra porque de ahí recibe las sales minerales, aire para el oxígeno, agua para absorber y crecer y el sol para fabricar su alimento. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestras plantas sabiendo todo lo que ellas necesitan? Pues, fíjate, por ejemplo, regar nuestras plantas para que reciban el agua, tratarlas pues con cariño, ¿no es cierto? Con cariño, después los frutos y si es necesario incluso de repente de una maceta pasarlo a un huerto o a un lugar de cultivo, ¿no? Es decir, trasplantarla, volverla a plantar, trasladarla de un lugar a otro, para que de repente crezca más, ¿no? De repente tiene raíces grandes, así como los árboles, y necesita un buen espacio para crecer, ¿no? Entonces, todas esas necesidades de las plantas ayudan a que ellas crezcan, pues, eh, bonitas, de repente crezcan para darnos frutos, ¿sí? Y lo importante es que tengan bastante luz solar, ¿no es cierto? Nuestro querido sol. ¿Por qué? Porque gracias a él, pues ya saben que fabrican su alimento, ¿no? Mediante el sol y el agüita, fabrican ellos su alimento. Muy bien, entonces para ello vamos a nosotros a recordar todo esto respondiendo estas pequeñas oraciones. ¿Cómo cuidamos una planta? Las plantas deben ser, fíjate en la figura, muy bien, deben ser regadas, ¿sí? Es decir, deben echarles agüita. ¿Qué más? Debemos, ¿qué cosa? A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué son estos? Pues resulta que cuando hay una planta, es más, sin necesidad de haber planta y hay bastante agua, por ejemplo, cuando llueve, salen pues unas plantitas que se les dice malas hierbas. ¿Por qué malas hierbas? Porque a veces estas plantas impiden el buen desarrollo de otra planta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Además, debemos sacar las malas hierbas, ¿sí? Para que las plantas crezcan bien. Luego, las plantas hemos dicho que deben tener, fíjate bien, a ver en la figura, exacto, la luz del sol. Entonces deben recibir adecuada luz solar, ¿sí? Deben recibir luz solar porque gracias a la luz solar ellas pueden producir sus alimentos. Muy bien. Ahora, deben ser, fíjate acá su nombre lo dice, abono, ¿no? Recuerda que te dije que necesitaban minerales y que muchas veces la tierra no la tenía, así que teníamos que echarles abono. Entonces deben ser abonadas. Y si es necesario ser, les dije que cambien de lugar, así, transplantadas. Es decir, si es que las plantitas tienen raíces grandes en una macetita, no van a poder crecer.
entonces se necesita trasplantar a un lugar más grande, ¿sí? Para que sigan creciendo, pues, ¿no? Muy bien, ¿y qué más? Ah, exacto, darles cariño a las plantas. Cariño es pues hacer todo lo que necesitan para seguir creciendo. Muy bien, ahora vamos a ir. Esto vas a copiar tú en tu cuadernito, ¿ya? Esto nada más. Ahora vamos a ir a nuestro libro, ¿sí? Vamos a nuestro libro y ahí vamos a ver cómo cuidamos nuestras plantas, ¿no? Cómo podemos proteger nuestras plantas. Para poder vivir necesitamos de las plantas. ¿Por qué? Porque ellas nos proporcionan alimento que utilizamos para comer tanto las personas como los animales, ¿sí? En el caso de nosotros utilizamos sus frutos y en el caso de los animales, por ejemplo, las vaquitas comen hierbas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay muchas plantas que también sirven de alimento para los animales. Todos dependemos de las plantas para desarrollarnos, porque comemos vegetales o carne de animales. Entonces, no solamente comemos los frutos, sino también comemos animales que han comido plantitas, ¿no es cierto? Sin las plantas casi no habría vida en la tierra, porque ¿qué comerías pues? Plantas. Ahora vamos a recordar las plantas industriales. ¿Qué plantas nos proporcionaban hilos? El lino y, muy bien, el algodón. Entonces, plantas como el algodón y el lino nos proporcionan hilos para hacer ¿qué cosa? Nuestra ropa, ¿no? ¿Como qué? Como los polos, los vestidos, ¿no? Etcétera. Con la madera, ¿qué se hace? Se hacen muebles, ¿no es cierto? ¿Como quién? Sillas, mesas, muebles, ¿no? Exacto. Entonces, nuevamente lo vamos a leer. Para poder vivir necesitamos de las plantas. Ellas nos proporcionan alimento que utilizamos para comer tanto las personas como los animales. Todos dependemos de las plantas para desarrollarnos, porque comemos vegetales o carne de animales. Sin las plantas casi no habría vida en la tierra. Plantas como el algodón y el lino nos proporcionan hilos para hacer polos, vestidos, etc. Con la madera se hacen sillas, mesas, etc. Muy bien, entonces, queridos alumnos, su tareita va a ser copiar el cuidado de la planta, que ya te indiqué cuál es lo que vas a copiar, y resolver la página 36, que ya lo hemos hecho. ¿Sí? Como te dije, siempre tienes tu librito a tu lado. Y muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga y gracias.